servicio que debemos tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ante nuestro Padre. Podemos mirar de que todos estamos llamados a servir a Dios. Todos estamos llamados a ser discípulos, a ir a todas las naciones, a estar con las personas compartiendo, pero el Señor nos dice o nos advierte algo muy importante, que nos dice que no debemos hacerlo por la fuerza o no debemos hacerlo obligados, sino voluntariamente, de una manera de buena gana. Muchas veces nuestros padres, cuando nos piden algún favor, nos dicen háganlo de buena gana, porque a veces tal es nuestra cara, cuáles nuestros gestos que lo hacemos, que tal vez no lo hacemos de buena gana. Cuando estamos sirviendo al Señor, igualmente debemos saber que tenemos que hacer las cosas de buena gana, como si quisiéramos hacer las cosas con amor. Si estamos sirviendo al Señor, dice, hagámoslo como si en realidad lo quisiéramos hacer, hagámoslo con buena gana, con buena disposición. Miremos en el versículo 1 y 2 de Primera de Pedro 5. Tengo algo que decirles a sus ancianos líderes. Yo mismo soy un anciano y soy testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria que nos será revelada. Les ruego que cuiden el rebaño de Dios y que hagan pues lo que en realidad les sustente bajo su responsabilidad, y no lo hagan por su obligación, sino de voluntad, con a Dios querer. Dice debemos hacerlo, o dice háganlo con buena voluntad, o dice hágalo con buena gana. En realidad debemos hacer las cosas de Dios como si en realidad nos den ganas de hacer, porque a veces simplemente estamos en una iglesia o estamos en un servicio o estamos de líderes porque nos toca o porque no queremos estar en la casa, pero en realidad debemos hacerlo de buena gana. Si estamos haciendo las cosas de mala gana delante de Dios, igualmente así será nuestra paga. Decimos de que Dios es el que nos paga, Dios es el que está siempre con nosotros y Él es el que siempre nos va a dar la paga conforme a nuestro trabajo. Si estamos haciendo las cosas de mala gana, igualmente nuestro pago tal vez será de mala gana. En la palabra de Dios nos dice, si un padre humano le da buenas dádivas a sus hijos, más Dios. Un buen padre, dice, no le va a dar una serpiente a su hijo como regalo, igualmente Dios. Así lo hagamos de buena o mala gana, el Señor nos dará nuestra recompensa, pero si nosotros lo hacemos de buena gana, imaginemos nuestra recompensa. Por eso hoy vamos a mirar razones del por qué servir al Señor, por qué servimos a Dios. La primera razón del por qué nosotros servimos al Señor es por su recompensa. Pero muchos dirán, ¿cuál es la recompensa que Dios nos da? Dinero, o tal vez cosas, o tal vez riquezas, pero en realidad no. El Señor nos dice que nos da nuestra recompensa. Volvamos a mirar en el versículo 2, la parte B. Y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no lo hagan por ganar dinero. El Señor nos habla de que no lo hagamos por ganar dinero, sino en realidad por esa gran recompensa que el Señor nos puede dar. Cuando servimos al Señor, Él es el quien nos paga a nosotros con diferentes cosas. Por nuestro servicio, Él nos paga. ¿Y cómo nos paga? Nos da paz, nos da tranquilidad, nos da amor. En medio de los problemas podemos sentir esa paz sobrenatural, y esa es nuestra paga. Muchos piensan que servimos al Señor por la área económica, cuando en realidad nosotros servimos al Señor porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos saca de problemas cuando estamos en dificultades, Él es el que nos da paz en medio de esa tormenta, y esa es nuestra recompensa. Muchos piensan o meterse de pastores o meterse de siervos de tiempo completo simplemente por salir de no trabajar, cuando en realidad si estamos trabajando al Señor, yo creo que es el trabajo más duro que podemos tener, porque tenemos que estar mirando el alma de muchas personas, velando por esas personas, que en realidad es un trabajo más que suave, es un trabajo peligroso, ya que estamos trabajando con las almas de las personas. Y podemos mirar de que esa gran recompensa que el Señor nos da por servirle a Él,
o esas razones con las cuales nosotros le servimos a Dios es por esa recompensa. Y no esa recompensa terrenal, sino la recompensa celestial que el Señor nos da. Miremos cuál es la verdadera recompensa en el versículo número 3 y 4. Pastor. No, del 5, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Dice, cuando venga, dice el Señor Jesucristo de nuevo, dice que nos da una recompensa muy grande, que dice que es esa corona incorruptible, aquella corona que nunca se va a acabar. Entonces, si nosotros estamos sirviéndole al Señor, tengamos en cuenta que tendremos nuestra recompensa. Tanto económica, no nos va a caer la plata del cielo, pero sí nos va a traer la prosperidad, nos va a traer paz, tranquilidad, trabajo, etcétera. Infinidad de recompensas que el Señor nos da por estar sirviendo. Podemos mirar que esa es la primera razón por qué nosotros servimos al Señor. La segunda es que Dios nos exalta en su momento. Decimos que a Dios lo debemos servir sin interés alguno, puesto que Dios nos va a recompensar. Si nosotros en este momento estamos atravesando por algún problema, por alguna dificultad, si alguien se ha levantado en contra de usted como pastor, como ministerio o como persona secular, tenemos que tener en cuenta que si servimos al Señor, es Dios el que nos va a defender, es Dios el que nos va a exaltar en su momento. Si todo lo hacemos en su momento, entonces miramos de que el Señor nos va a recompensar. Miramos de que las razones por las cuales nosotros servimos al Señor, la primera decimos por la gran recompensa que tenemos ante Él, e igual la segunda decimos que lo servimos al Señor porque en algún momento el Señor, en su debido momento, nos va a exaltar. Entonces con Dios el trabajo no es en vano, Él siempre nos va a bendecir, nos va a exaltar, es maravilloso trabajarle a Él, y como dice Diana, obviamente es un trabajo de cuidado, es un trabajo fuerte, que sobre todo tiene muchas personas enemigas que quieren dañar tu caminar, pero de todas formas es algo agradable. Por lo tanto, más que servirle a Dios por las cosas materiales que vienen por añadidura, debemos hacerlo por sentir ese gozo y ese placer de servirle al Rey de Reyes. Amén. Miramos de que nuestro servicio no es en vano. El servicio que usted está prestando allá donde usted está mirándonos no es en vano. Miramos de que si le servimos al Señor en su debido momento, dice Dios nos va a exaltar. Veámoslo en el versículo número 6 de Primera de Pedro 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Dice que para nosotros ser exaltados, la primera parte dice, en esta versión, dice, cuando Dios nos corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Y después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Para que Dios nos exalte, debemos aceptar las correcciones, aceptar a veces que nos equivocamos, aceptar que vamos por un mal camino, aceptar que tal vez por ahí no es. Entonces debemos aceptar las correcciones de Dios para que en su momento el Señor nos exalte. El Señor nos va a exaltar a su debido momento si nosotros aprendemos a corregir. Si tal vez en ese momento estamos viviendo un problema, una dificultad, si tal vez estamos pasando por una prueba, ya sea espiritual, podemos mirar de que si aprendemos de eso, tarde o temprano el Señor nos va a exaltar. Pero si nosotros aceptamos lo que estamos equivocándonos, si en esa prueba el Señor nos quiere enseñar qué es lo que estamos haciendo mal, aprendamos de los problemas. Hasta que no aprendamos de los problemas, simplemente no vamos a salir de ellos. Y para aprender también tenemos que corregir. Si corregimos los problemas en los cuales estamos, si estamos en algún error, y lo que aplicamos en el versículo 6 dice, cuando Dios nos está corrigiendo y lo aceptamos en su debido momento, el Señor nos va a exaltar. Si aprendemos de los problemas, si aprendemos a corregir lo que está mal, el Señor tarde o temprano va a exaltar nuestro nombre, ya sea ante las demás personas, ante la sociedad, ante su familia, ante lo que estamos pasando. Pero debemos humillarnos y aceptar que a veces las cosas que estamos haciendo, esas cosas feas que nos han pasado, si estamos sirviendo al Señor, Él nos va a exaltar porque somos sus hijos. Si usted se cree, si nosotros nos creemos los hijos de Dios,
Aferrémonos de esa promesa de que si aceptamos las correcciones, el Señor a su debido tiempo nos va a exaltar. Entonces Dios nos exalta en el momento oportuno, dice, porque Dios es un Dios de procesos y Dios nos lleva por procesos. Necesitamos aprender. Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo sobre todo a servirle sin tener ningún tipo de conocimiento. Por lo tanto, Dios permite que nosotros aprendamos, y en ese aprender muchas veces lo vemos como sufrir. Si un niño es matriculado en la escuela, él a su debido tiempo será exaltado, tendrá el título de bachiller o de primaria, pero no puede ser en cualquier momento. Tiene que aprender a esperar a pasar esos 5 años o los años que sean necesarios, y ahí será exaltado. A eso se refiere. Por mucho que el niño quiera graduarse ya de su primaria, no va a ser exaltado. Él será exaltado con su título, pero en su momento oportuno. Antes tiene que aprender a pasar todos esos procesos de esos años, y así mismo somos nosotros en lo espiritual. En su momento oportuno Dios nos exaltará, pero antes de eso es necesario aprender, y para eso utiliza muchos de los problemas que podemos tener. Amén. Miramos de que si nosotros aprendemos, como dice el pastor, si aprendemos a pasar esos procesos de nuestra vida, que tal vez a veces nos los queremos saltar, a veces queremos no pasar por problemas, no pasar por dificultades, estar tranquilos, o pensamos de que conocer a Cristo es parar de sufrir, o a veces pensamos que conocer a Cristo es andar sobre un valle de rosas, cuando el Señor no nos ha prometido eso. El Señor nos ha prometido de que si pasamos problemas, Él estará con nosotros. E igual lo que dice el pastor, si aprendemos a pasar cada una de esas pruebas en su debido momento, seremos exaltados si servimos al Señor. Así que no debemos desanimarnos de servir al Señor, y si estamos pasando pruebas, aún más aferrémonos a servir al Señor, ya que el Señor nos va a exaltar. A veces simplemente tomamos las promesas de la Biblia, de la prosperidad, del amor, de cosas ricas que a veces nos gustan, pero eso también son promesas. Cuando decimos de que si nosotros aceptamos la corrección de Dios, Él nos va a exaltar a su debido momento, también es una promesa de parte del Señor. Entonces tomemos esas promesas, y cuando estemos pasando por una dificultad, un problema, una tristeza o algo que nos esté pasando en nuestra vida, tengamos en cuenta de que si aprendemos del problema, el Señor nos va a exaltar a su debido momento. Entonces miramos de que por qué servimos al Señor. Mirábamos el primer punto, de que le servimos al Señor porque Él es el que está con nosotros, Él es el que siempre nos va a ayudar. Miramos de que por qué le servimos al Señor, porque Él nos da su recompensa, y no esa recompensa material que muchos piensan, sino esa paz, esa tranquilidad, ese amor que el Señor nos sustenta. La segunda parte, mirábamos de que Dios nos va a exaltar, a su debido momento nos va a exaltar. Si nosotros confiamos y tenemos fe de que después de ese problema Dios nos va a exaltar, ya Dios sabrá cómo nos exalta a cada uno de nosotros dependiendo de nuestra dificultad o problema. Él nos va a exaltar, y por eso le servimos al Señor, porque tarde o temprano el Señor está de nuestro lado y va a exaltar nuestro nombre ante las demás personas. La tercera parte de por qué nosotros o por qué razón nosotros le servimos al Señor es porque Dios cuida de nosotros. Él es el que está siempre con nosotros y le da del lado nuestro. Miremos en el versículo número 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Dice echar toda ansiedad sobre Él, o dice confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuidará de ustedes. Si nosotros echamos sobre Dios todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, todas nuestras cargas, es Él el que se va a ocupar de nosotros. Pero si nosotros vivimos cargados con los problemas, vivimos nosotros queriendo solucionar los problemas, entonces Él no va a hacer nada. A veces queremos que el Señor esté ayudándonos y decimos, ¿por qué Dios no me ayudas? Pero el Señor ha de decir entre sí, pero ¿por qué no entregas tus cargas? ¿Por qué no me las das a mí? Y así tú caminas libre y yo soy el que soluciono tus problemas. Pero a veces nos gusta andar con el bulto de problemas atrás y no aceptar la ayuda de Dios. A veces los problemas, dificultades o pruebas o desiertos que estamos viviendo son las ayudas de Dios. Muchos piensan que los problemas son siempre algo mal, pero si nosotros aprendemos de que los problemas son algo bueno, porque en los problemas es donde aprendemos, entonces no nos va a preocupar pasar por problemas.
no nos va a preocupar pasar por dificultades o desiertos, porque miramos de que cada problema es algo para aprender. Si nosotros miramos así, que cada problema es algo para aprender, entonces no nos va a preocupar pasar por problemas, porque si nos aferramos a la promesa del versículo 7, de que si echamos todas nuestras cargas o nuestros problemas en las manos de Dios, Él es el que nos va a ayudar, Él es el que cuida de nosotros, y si Él cuida de nosotros, entonces ¿para qué nos preocupamos? Dios para nosotros es nuestro Padre y Él quiere que estemos en esa condición de esos niños. Un bebé por lo general simplemente confía en su papá, en su mamá, y él no vive cargado con ansiedad de qué va a hacer hoy de almuerzo, qué va a comer hoy, cómo va a entrar a estudiar. El niño no sabe de nada de eso, porque su padre es el que suple cada una de esas necesidades. De esa forma es que nosotros vivimos cuando le servimos a Dios. Es verdad que de pronto en el ministerio que Dios te ha delegado, en la iglesia que tú estás dirigiendo, posiblemente hay alguna escasez en algunas áreas, sobre todo en el dinero, pero lo que Cristo quiere decir esta mañana es: no te llenes de ansiedad, no te desesperes. Si Cristo te escogió, si Jehová de los ejércitos te escogió para que le sirvas, Él se encargará de darte lo que necesites. Amén. Miramos de que si Dios cuida de nosotros, nosotros tenemos que estar confiados y tranquilos. Si estamos en este momento pasando por una dificultad, si usted, mi amado televidente, está pasando por una dificultad, debemos decir: yo confío en el Señor y todas las cargas y problemas que yo tengo se los pongo al Señor y yo estoy tranquilo. Pero a veces se los colocamos y se los quitamos. Decimos: ay, sí, yo se lo puse, ay, no, pero yo mejor voy a hacer algo yo mismo, porque si no, no pasa nada. Pero si nosotros confiamos plenamente en el Señor es el que nos va a ayudar, el Señor es el que va a cuidar de nosotros y nada malo va a pasar. Pero el hecho de decir que Dios es el que nos cuida, no quiere decir que nosotros no debemos cuidarnos o prepararnos. No quiere decir que debemos todo dejar y ser frescos delante del Señor. Sí, debemos confiar en Él, pero también nosotros debemos actuar. Si tenemos alguna deuda, sí, debemos esperar de que el Señor sea ayudándonos a solventar la deuda, pero también tengo que trabajar. No quiere decir: ay, sí, Señor, yo te entrego esa deuda y me voy a acostar a dormir. Si tengo una deuda, entonces póngasela delante del Señor, pero igualmente levántese a trabajar. Y si no tiene trabajo, levántese a buscar trabajo, porque el Señor nos manda también a esforzarnos, a estar pendientes. Él nos cuida de caer en pecado, de caer en enfermedades, de un accidente, etcétera. Infinidad de cosas el Señor nos cuida, pero también nosotros tenemos que ser prudentes. Miremos en el versículo número 8 de Primera de Pedro 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Miramos de que el Señor nos dice: yo los cuido, yo los protejo, pero también nos dice ser sobrios, estar pendientes, estar atentos, porque el enemigo, el diablo o Satanás, está alrededor de ustedes como león rugiente buscando a quien devorar. Y si dice buscando a quien devorar, es porque él devora al que se descuida. Si nosotros nos descuidamos en algo, si tal vez el Señor sí nos cuida de caer en pecado, pero si yo sé que soy débil en cualquier área y no me cuido, simplemente caigo. Por mucha fe que tengan en el Señor, por mucha confianza que yo le haya depositado en Dios, debemos aprender a cuidarnos. Si tal vez nosotros confiamos mucho en Dios y estamos enfermos y confiamos mucho en el Señor, pero nos descuidamos y decimos: no, yo como lo que sea porque yo confío en Dios. Pero si usted sabe que no podía comer eso y se lo come, no estamos siendo prudentes. El Señor nos dice que nos cuida, que nos protege, que cuida de nosotros, de nuestras enfermedades, de caer en pecado, de accidentes. Pero si somos unas personas imprudentes y no nos cuidamos, simplemente ese león llamado Satanás en ese versículo nos va a comer tarde o temprano. Debemos, por lo tanto, actuar en conjunto con lo que Dios nos da. Dios nos da dones, talentos, habilidades precisamente para que actuemos. Y como dice Diana, Dios está pendiente en ayudarnos, como cualquier papá. Un papá está dispuesto a ayudar a su hijo para que sea un profesional y un día pueda lograr esa carrera. Pero si el hijo no quiere estudiar, a él no quiere matricularse en una universidad, así el papá esté dispuesto a ayudarlo, no va a ser posible. Y lo mismo pasa con nosotros. Por más que Dios quiera ayudarnos, cuidarnos, protegernos, pero si nosotros no hacemos nada al respecto, pues simplemente nada va a pasar. Amén.
En el versículo 8, si lo volvemos a leer, dice: tengan dominio propio, en esta versión, y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente, buscando a quien devorar. Dice: tengan dominio propio, manténganse en alerta. Igualmente, el Señor nos cuida, pero no debemos ser unos cristianos dormidos, de que si nos dormimos en los laureles, como dicen por ahí, tarde o temprano ese león nos va a comer. El Señor nos cuida, nos protege, y esa es una razón por la cual servimos al Señor, pero también tenemos que ser sobrios, prudentes, tener dominio propio y mantenernos alertas a miles de cosas que nos pasan en nuestras vidas. Si usted confía mucho en el Señor, está muy bien, debemos confiar en el Señor, pero también debemos cuidarnos, poner una parte nuestra también para cuidarnos. En el versículo 9 nos dice algo interesante: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. En esta versión dice: resistan al diablo, manténganse firmes en la fe, sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Aquí es algo que muchas veces las personas se autocompadecen y dicen: más pobrecito yo, y solamente yo, y a mí nomás me persiguen, y a mí nomás me atacan. Y en ese versículo dice: igual en todo el mundo también están sufriendo igual que ustedes, o más que ustedes. Entonces, igual, al igual que nosotros confiamos en el Señor, no nos creamos tan poca cosa, no nos autocompadezcamos tanto, porque a veces nos creemos tan poco y pensamos que a nosotros nomás nos atacan, a nosotros nomás nos pasa, a nosotros nomás nos hicieron, de nosotros nomás hablan, cuando en realidad de todo el mundo hablan, a todo mundo, cada persona es un mundo y cada persona tiene un problema. Cada persona para sí ese problema es grande. Así que no pensemos que nosotros tenemos los problemas más grandes del mundo. Tenemos el Dios más grande de todos, y Él es el que nos va a sustentar y nos va a cuidar. Pero en el versículo 9 nos dice: resistan, resistir. Cuando alguien le dice a alguien resista, es con la ayuda de Dios. Cuando alguien le dice aguante, es en sus fuerzas. Si usted está aguantando no caer, si usted está aguantando algo, un problema, tarde o temprano se va a herniar, tarde o temprano le va a salir una bolsa acá que se hernió, porque usted está aguantando en sus fuerzas. Pero si nosotros resistimos, aguantar y resistir son dos cosas diferentes. Aguantar es en nuestras propias fuerzas, resistir es en las fuerzas de Dios. Así que resistamos el problema que estamos pasando y vamos a ver que, igual como el anterior punto, el Señor nos va a exaltar a su debido tiempo. Debemos entender entonces que para conseguir cualquier propósito, sea espiritual o secular, se necesita aprender a padecer algún tipo de sufrimiento, porque de lo contrario todo el mundo fuera persona de éxito. Si tú fuiste elegido como siervo, como pastor, pastora o como cualquier tipo de persona que vayas a servir, debemos entender que todo aquel que quiera hacer algo diferente va a ser atacado, y sobre todo si tú quieres marcar diferencia en tu ministerio, te van a atacar, te van a tildar de mal pastor, de mala pastora, te van a perseguir. Eso es natural. Si tú quieres marcar diferencia en tu empresa, en tu negocio, igual vas a ser atacado. Cualquier persona que tome la decisión de ser diferente va a recibir ataque. Amén. Miramos de que por qué tenemos esa razón para servir al Señor, decíamos, el Señor que se salta, cuida, el Señor nos fortalece, siempre con nosotros. Y algo muy importante para muchas personas es que Dios nos sana y nos fortalece. Si estamos al servicio del Señor, salimos heridos, batalla, Él es el que nos va a sanar. Y tal vez estamos atravesando una batalla, guerra, nuestras vidas personales, sabemos que Él es el que nos va a sanar. El Señor no promete que no va problemas, nos promete que nos sana, salimos heridos. El Señor no nos promete de que todos los problemas van a desaparecer de más, pero si nos promete que no caemos, Él es el que nos va a levantar, el que nos va a fortalecer. Veamos en el 10.
el Dios de hacia que nos llamó a su gloria eterna Cristo es que haya sido tiempo y el mismo su perfección firme fortalezca y establezca. Amén. Y después de que hayamos sido al tiempo, si ese pues ahora en la vida, miremos de que el Señor temprano, igual, pero lo más importante, Él mismo va a sanar, Él mismo nos va a fortalecer, miremos de que atravesamos otro problema, ya confiamos en el Señor, si hemos depositado todas las cargas de las manos de Dios, tengamos la confianza de que si batallas, heridos, Él nos va a sanar. No nos promete que nadie nos va a herir, nadie nos promete de que no vamos a más problemas. Tal vez vimos al Señor, pensamos de que todos los problemas van a desaparecer, todas las enfermedades van a ir por oración, pero miramos que cuando permanecemos, cuando permanecen las enfermedades, cuando empezamos a alabar de Dios, pero tal vez no conocemos las promesas del Señor. El versículo 10 dice que después de padecer, el Señor mismo va a sanar y fortalecer. Miremos la versión Dios dice que nos llamó para compartir gloria eterna en Cristo. Les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios hará, evitará y dice el Señor, tiempo, dice Él sanará, sufrirá un poco, dice tal vez derrotadas las cosas, pero Él es mismo que nos va a sanar, que nos va a fortalecer, nos va a levantar, pero si nosotros lo miramos así, en esta vida de servicio, vamos a tener batallas personales, semillas, etcétera. Estas áreas tal vez seremos probados, pero Él es mi Dios, el soberano, el que nos va a sanar, nos va a fortalecer, si nosotros amamos, que nosotros resistimos esa prueba, lo contrario, realmente nos vamos a quedar muertos en el camino, que nos vamos a y el resistir así hemos seguido aprender a llegar a la meta. El Señor dice, el Señor va a sanar, es una razón por la cual nosotros servimos al Señor, le servimos a Dios por esta razón, y muchas más otras razones, pero lo más importante son ellas, que caemos de estamos destruidos en una batalla, pasará el cielo, tal vez Dios no nos va a prometer sacarnos ya, la enfermedad, sacarnos de la enfermedad, pero amamos las promesas, esperamos un momento justo, el Señor salta, vamos a poder hacer las cosas, todas las cosas tienen su tiempo, no en nuestro tiempo. Dios quiere que seamos mejores de las áreas los errores a nivel espiritual, a nivel secular, y eso cuesta, y nosotros a veces no conocimiento. Si tú eres un padre adinerado, quieres que tu hijo sea una pequeña dos opciones, lo metes a estudiar un tiempo de tiempo, 10 semestres, para que tenga el título, o lo puedes comprar también. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué harías si en verdad quieres pagar por club? Si eres un toro, podrías decir comprarle a mi hijo para que no padezca ese mes, pero si eres una sensata y honesta, tú le vas a exigir a tu hijo que él se esfuerce para esos semestres para que obtenga de esa manera a Dios. Hay dos caminos. Podemos hacer de la manera más fácil, o lo podemos hacer de la manera de Dios, que es sufrir, pero al final siendo victorioso. Amén. Entonces miramos que tenemos razón para servir al Señor. ¿Y por qué nos olvida a Él? Y a Él es el que nos sostén. Porque estamos visitando una dificultad en esa batalla, tal vez heridos, veremos quién nos restaure, quién nos sane, y si no lo estamos haciendo, entonces tiene que levantar.
y Él es el que nos va a restaurar, no le estamos sirviendo. Nadie prometió de problemas, enfermedades, desaparecerían al Señor. Nos prometió de que caemos, se levanta, los heridos, se les sana. Él es el que está con nosotros, en Él podemos dar más dificultades. Y Él es el caridad, adelante, somos poderosos, gigante, cada una de las batallas, pero igual vamos a aprender, servimos al Señor, vale la pena, temprano, el Señor va a llevar nuestra victoria en nuestras vidas, en cualquier área paseamos, el Señor da la victoria, nada, igualmente, seguir sirviendo al Señor. Tal vez, si nos volvemos interesados, tarde o temprano vamos a alcanzar, que si solo que nos somos interesados, solamente a Dios, o por un milagro, de empleo, para plata, tarde o temprano, nada, vamos a alcanzar. Y ya vamos a dejar de servir. Entonces aprendamos a servirle al Señor sin interés. Y hagámoslo con ganas, hagámoslo con ganas. En realidad, amáramos al Señor. Así que nos servirle al Señor es el que da adelante sus metas. Servirle a Dios es lo más maravilloso que sucede en la vida del cristiano. Sobre todo porque nos da sentido a vivir. Cuando nosotros nos da Dios, recuerda de los abuelos, una vida intensa, llena de propósito, una vida llena lejos de temores. Pero ahora que lo que ha dado nuestra vida, tal vez no se han acabado problemas, es más, se van a acabar los problemas, permite corregir, superarnos cada una de las áreas hacíamos. Pregunta, ese trabajo manual que tú has perfecto, porque le encontraste un problema, encontraste algún defecto, y pediste el trabajo, corregir, al contrario, hubiera por lo tanto, vamos a hacer a medidas que multiplicamos los errores, servirle a Dios, maravilloso, cargar en cada una de las necesidades. Él nos pide tener una vida con sentido, tener una vida para qué es ese problema, para qué es antes de conocer de Cristo, los problemas eran estorbos de nuestra vida, las que ahora es problemas, son oportunidades para avanzar, para crecer y para desarrollar. Ese es nuestro tema de hoy. Recuerda de la tarde de las 6:45 estaremos viendo justo de hoy estaremos estudiando Apocalipsis, y mañana vamos a ahora en un nuevo mensaje, esos mensajes que se transforman. Recuerda que la Biblia es un medio de los años para hacer vida transformada, salga de la vida, que sea una vida. Los esperamos en la oración. Que Dios los bendiga. El humano le da buenas dádivas a sus hijos, más Dios. Un buen padre dice no le va a dar una serpiente a su hijo como regalo, igualmente Dios. Así lo hagamos de buena o mala gana, el Señor nos dará nuestra recompensa, pero si nosotros lo hacemos de buena gana, imaginemos nuestra recompensa. Por eso hoy vamos a mirar razones del por qué servir al Señor, por qué servimos a Dios. La primera razón del por qué nosotros servimos al Señor es por su recompensa. Pero muchos dirán, ¿cuál es la recompensa que Dios nos da? ¿Dinero? ¿O tal vez cosas? ¿O tal vez riquezas? Pero en realidad no. El Señor nos dice que nos da nuestra recompensa. Volvamos a mirar en el versículo 2, la parte B. Y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no lo hagan por ganar dinero. El Señor nos habla de que no lo hagamos por ganar dinero, sino en realidad por esa gran recompensa que el Señor nos puede dar. Cuando servimos al Señor, Él es el quien nos paga a nosotros con diferentes cosas. Por nuestro servicio, Él nos paga. ¿Y cómo nos paga? Nos da paz, nos da tranquilidad, nos da amor. En medio de los problemas podemos sentir esa paz sobrenatural, y esa es nuestra paga.
Muchos piensan que servimos al Señor por la área económica, cuando en realidad nosotros servimos al Señor porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos saca de problemas cuando estamos en dificultades, Él es el que nos da paz en medio de esa tormenta, y esa es nuestra recompensa. Muchos piensan o meterse de pastores o meterse de siervos de tiempo completo simplemente por salir de no trabajar, cuando en realidad si estamos trabajando al Señor, yo creo que es el trabajo más duro que podemos tener, porque tenemos que estar mirando el alma de muchas personas, velando por esas personas, que en realidad es un trabajo más que suave, es un trabajo peligroso, ya que estamos trabajando con las almas de las personas. Y podemos mirar de que esa gran recompensa que el Señor nos da por servirle a Él, o esas razones con las cuales nosotros le servimos a Dios, es por esa recompensa, y no esa recompensa terrenal, sino la recompensa celestial que el Señor nos da. Miremos cuál es la verdadera recompensa en el versículo número 3 y 4. Pastor. No, del 5, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Dice, cuando venga, dice el Señor Jesucristo de nuevo, dice que nos da una recompensa muy grande, que dice que es esa corona incorruptible, aquella corona que nunca se va a acabar. Entonces, si nosotros estamos sirviéndole al Señor, tengamos en cuenta que tendremos nuestra recompensa. Tanto económica, no nos va a caer la plata del cielo, pero sí nos va a traer la prosperidad, nos va a traer paz, tranquilidad, trabajo, etcétera. Infinidad de recompensas que el Señor nos da por estar sirviendo. Podemos mirar que esa es la primera razón por qué nosotros servimos al Señor. La segunda es que Dios nos exalta en su momento. Decimos que a Dios lo debemos servir sin interés alguno, puesto que Dios nos va a recompensar. Si nosotros en este momento estamos atravesando por algún problema, por alguna dificultad, si alguien se ha levantado en contra de usted, como juicio que debemos tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ante nuestro Padre. Podemos mirar de que todos estamos llamados a servir a Dios. Todos estamos llamados a ser discípulos, a ir a todas las naciones, a estar con las personas compartiendo, pero el Señor nos dice o nos advierte algo muy importante, que nos dice que no debemos hacerlo por la fuerza o no debemos hacerlo obligados, sino voluntariamente, de una manera de buena gana. Muchas veces nuestros padres, cuando nos piden algún favor, nos dicen hágalo de buena gana, porque a veces tal es nuestra cara, cuáles nuestros gestos que lo hacemos, que tal vez no lo hacemos de buena gana. Cuando estamos sirviendo al Señor, igualmente debemos saber que tenemos que hacer las cosas de buena gana, como si quisiéramos hacer las cosas con amor. Si estamos sirviendo al Señor, dice, hagámoslo como si en realidad lo quisiéramos hacer, hagámoslo con buena gana, con buena disposición. Miremos en el versículo 1 y 2 de Primera de Pedro 5. Tengo algo que decirles a sus ancianos líderes. Yo mismo soy un anciano y soy testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria que nos será revelada. Les ruego que cuiden el rebaño de Dios y que hagan pues lo que en realidad les sustente bajo su responsabilidad, y no lo hagan por su obligación, sino de voluntad, con a Dios querer. Dice debemos hacerlo, o dice háganlo con buena voluntad, o dice hágalo con buena gana. En realidad debemos hacer las cosas de Dios como si en realidad nos den ganas de hacer, porque a veces simplemente estamos en una iglesia o estamos en un servicio o estamos de líderes porque nos toca o porque no queremos estar en la casa, pero en realidad debemos hacerlo de buena gana. Si estamos haciendo las cosas de mala gana delante de Dios, igualmente así será nuestra paga. Decimos de que Dios es el que nos paga, Dios es el que está siempre con nosotros y Él es el que siempre nos va a dar la paga conforme a nuestro trabajo. Si estamos haciendo las cosas de mala gana, igualmente nuestro pago tal vez será de mala gana. En la palabra de Dios nos dice, si un padre